me hace gracia cuando me preguntan a veces, oye, ¿cómo va la implantación de BIM en España? Yo digo, bueno, es que no hay un, no sé, no hay un medidor, ¿no? Esto no es como cuando llueve y te dice, pues ha llovido tantos litros por metro cuadrado, no hay un medidor que diga, pues estamos en un 3, en un 5, en un 8, eso no existe, porque al final estamos hablando de cómo todo un sector se adapta y eso ¿qué supone? Supone que los clientes lo pidan, supone que los arquitectos lo usen, que las constructoras lo usen, que en operación y mantenimiento, en instalaciones, fabricantes, es decir, que en formación en las universidades que se imparta, o sea, son muchísimas cosas, con lo cual, bueno, pues voy a intentar simplemente revisar algunos de estos, no se llaman los indicadores, o cómo está en las diferentes caras del prisma, o dónde estamos, un poco ahora para que os hagáis una idea. Para quien no lo sepa, que vamos, creo que algunos espero que bastantes ya lo sabéis, Builder Smart es una asociación que es internacional, neutral y sin ánimo de lucro, ¿vale? Que su objetivo principal es fomentar la interoperabilidad dentro del sector de la construcción, siempre en base a estándares abiertos, es decir, lo que nosotros intentamos es que entendiendo que el sector puede producir más y ser más competitivo estando digitalizado y bien conectado, comunicado, pues que se usen estos estándares abiertos para ello. Nosotros somos el capítulo español de Builder Smart, hay alrededor de 20 capítulos en todo el mundo y tenemos alrededor de 180 entre empresas y profesionales asociados de todo índole, desde ingenierías, estudios de arquitectura, empresas de consultoría, fabricantes de productos de construcción, constructoras, centros de investigación, universidades, colegios profesionales, bueno, desarrolladoras de software, tenemos bueno, digamos que prácticamente todos los agentes los tenemos representados. Bueno, y para que lo sepáis, pues bueno, pues hacemos bastante promoción y difusión. En nuestra web tenemos un observatorio donde publicamos pues diferentes estudios que hacemos, casos de éxito. Tenemos un newsletter mensual que tiene bastante alcance y publicamos un journal que he visto bueno, pues que tenéis un número ahí. Solemos publicar 2 números al año aproximadamente, donde recogemos pues, bueno, pues, artículos bastante interesantes de novedades sobre el uso de BIM en español. Creemos que es el único journal que existe en español sobre BIM. Y luego está la otra pata que os decía de estandarización. Al final, nosotros promovemos que la gente utilice, bueno, que se ponga de acuerdo, ¿vale? De forma sencilla. Participamos en diferentes comités de normalización a nivel tanto español como europeo. Estamos poniendo en marcha un sistema de certificación de profesionales BIM, es algo internacional a nivel de Builder Smart internacional. Y bueno, pues también pues tenemos diferentes grupos de trabajo para temáticas concretas. Ahora mismo pues tenemos uno enfocado en patrimonio y otro en lo que sería la gestión de activos, el Facility Management. Bueno, por empezar un poco ya con el core de la presentación, bueno, posiblemente es bastante conocido que diversos gobiernos en Europa en un momento dado decidieron liderar un proceso de transformación, digitalización o cambio, como lo queramos llamar, de su propio sector de la construcción en base al uso de la metodología BIM. ¿Vale? Estos procesos se inician en países nórdicos a partir de 2007, en 2011 quiero destacar Reino Unido, que también hace este anuncio, en 2014 Francia y Alemania. 2014 es un año bastante significativo porque la Unión Europea publica su directiva de contratación pública, donde ya introduce el elemento de que como comunicación entre la administración pública que licite un proyecto o una obra y el licitador, digamos, el que concursa, esa comunicación puede hacerse en base a entregables o modelos BIM. 2015 España, 2017 Italia, ¿vale? Por ejemplo. Bueno, y estas diferentes iniciativas, ¿en qué se han traducido? Pues bueno, cada país también tiene su forma de ver las cosas y su sector está en una situación. Entonces yo aquí intento recoger que tenemos países que tienen esos programas gubernamentales BIM en marcha, donde lo que hacen pues sobre todo es promoción, difusión, documentos de buenas prácticas, intentar que el sector avance. Tenemos otros países que han anunciado lo que se llama comúnmente un mandato BIM, es decir, que llegue un momento donde bajo una serie de condiciones en la licitación pública se
introduzca la exigencia o valoración al menos del uso de BIM. Tenemos otros países donde ya hicieron eso y ya el periodo de iniciar ese mandato BIM ya es real, como por ejemplo Reino Unido. Cuando decía, en 2011 ellos anunciaron su estrategia BIM y ya dijeron, en 2011 dijeron, el 4 de abril de 2016 pediremos que todos nuestros proyectos públicos se realicen en BIM. Bueno, en el caso de España, yo quiero hablar muy en concreto, en primer lugar, del Grupo Fomento, ¿vale? Es decir, al final, a nivel administración, digamos que las administraciones nacionales podrían ir por un lado, las administraciones autonómicas por otro, las locales por otro, otro tipo de administraciones incluso por otro, incluso las mismas de una misma autonomía, cada una podría ir por otro. Ayer estuve en una jornada en Valencia y Sanidad estaba haciendo unas cosas en Valencia, la Consellería de Sanidad, pero la Consellería de Agricultura estaba haciendo otras, ¿vale? Digamos que no exactamente las mismas, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, en este caso, el Grupo Fomento, que fue quien planteó en 2015, lo que os decía antes, liderar este programa de, llamémoslo, bimetización del sector de la construcción, pues bueno, ahí está el ministro Íñigo ministro hasta ayer, por lo menos, hasta hoy, Íñigo de la Serna, que el año pasado, una jornada que organizamos en Barcelona, en el Roca Gallery, pues bueno, pues vino, reafirmó su compromiso con la implantación progresiva de la metodología BIM. ¿Y qué cosas ha hecho el Ministerio de Fomento, el Grupo Fomento? Bueno, creó esta comisión SBIM en julio de 2015, aglutinando a muchos agentes, colegios profesionales, asociaciones empresariales, pues tipo SEOPAN, Tecniberia, CEPCO o nosotros mismos, Building Smart, las universidades y también muchas empresas públicas, pues tipo AENA, ADIF, Carreteras del Estado, para bueno, analizar y ayudar a recomendar cómo el sector debería adaptarse a BIM. Otra de las cosas que ha hecho el Grupo Fomento, esta es bastante más reciente, de principios de este año, fue poner en marcha lo que llaman el Plan de Innovación para el Transporte y las Infraestructuras. Este plan de innovación, que tiene un periodo de 2018-2020, tiene un conjunto de líneas de actuación, pero algunas, que son las que, digamos, a nosotros nos afectan, son una relacionada con el desarrollo de, digamos, aeropuertos con modelos BIM, otra es el desarrollo de puertos con modelos BIM, otra es el desarrollo de estaciones de tren con modelos BIM y otra de infraestructuras lineales con modelos BIM. Y la tercera que os quería decir va en relación a la propia transposición de esa directiva europea en la Ley de Contratos del Sector Público. Es una ley que se publica el pasado 9 de marzo y donde transpone ese contenido de la directiva europea, donde, digamos, faculta o permite que las administraciones públicas exijan el uso de BIM en sus licitaciones públicas. No obliga a que todo el mundo lo haga, pero sí que deja que lo pidan y que nadie se pueda quejar porque hay un respaldo legal detrás. A partir de aquí, bueno, pues comentaros que el Grupo Fomento va haciendo camino. Sus empresas como Renfe, AENA y ADIF tienen puestos en marcha sus planes internos propios de implantación BIM y van sacando licitaciones, de momento a modo muy de proyectos pilotos, licitaciones pequeñitas, requiriendo BIM. Antes de ayer, en una jornada de Madrid, un subdirector general de Arquitectura y Vivienda nos decía que ellos mismos acababan de sacar un pliego, a modo piloto también, en cierto modo, requiriendo el uso de BIM. Y, bueno, lo que ha anunciado de momento los responsables de la comisión SBIM es que, a nivel de Grupo Fomento, siempre restringen a su ámbito de actuación, se introducirá el uso de BIM en los proyectos de edificación del Grupo Fomento a partir de diciembre de 2018 y en infraestructuras a partir de mediados, finales de 2019. Bueno, lo que nos han dicho también es que esto no va a ser para todos los proyectos, sino que lo van a hacer, en cierto modo, de forma progresiva. Es decir, va a haber un primer periodo de alrededor de 2 años donde todos los proyectos que licite el Grupo Fomento con un presupuesto de ejecución material superior a un umbral, que no sabemos aún cuál es ese umbral, requerirán BIM, que luego ese umbral irá bajando de forma progresiva hasta que, bueno, pues
presuponen que a partir de 2025 serían todas, ¿no? Es una forma de modular esa exigencia y entiendo que consideran que las empresas más grandes que pueden entrar en este target podrán tener un nivel de madurez BIM superior y no dejarían de momento a las empresas más pequeñas fuera del mercado. Vale, por hablar, por ejemplo, de qué ocurre en otros sitios, creo que es bastante destacable lo que ocurre en Cataluña. Posiblemente muchos sabéis que a principios de 2015, en el European BIM Summit, al finalizar, hubo un manifiesto BIMCAT donde diferentes administraciones catalanas mostraban su intención de introducir BIM en sus licitaciones públicas, ¿vale? De hecho, un tiempo después se creó una comisión, Construimos el Futuro, que coordina el ITEC, para también hacer esa labor un poco de prospección, de definición de qué actividades podéis llevar a cabo. Ciertas administraciones públicas catalanas, como por ejemplo la Área Metropolitana de Barcelona, Infraestructures.cat, ya llevan tiempo en sus proyectos introduciendo luego hablará Infraestructures.cat y lo explicará bastante mejor, ¿no? Ya hablo más de 100 proyectos piloto, pero ayer me decía Josep Farré de Infraestructuras de Cataluña que van 147, ¿vale? Es decir, llevan un recorrido bastante grande viendo el alcance, ¿no? Y de hecho, simplemente por decirlo, que luego se explicará más, en el caso de infraestructuras, pues ha publicado una serie de documentación para facilitar a que todos sus proveedores puedan acceder a sus proyectos sabiendo de antemano qué es lo que les está pidiendo, ¿no? Y su intención de que todos sus proyectos, después de esos más de 100 proyectos piloto anteriores, se hagan en BIM a partir de ahora, sí o sí. Bueno, si vemos otro de los indicadores, está claro que hay unas fechas que dice la gente a partir de tal momento va a pedir, pero ¿se está pidiendo ya en licitaciones públicas BIM? Bueno, la realidad es que sí, y es que la Comisión BIM tiene una especie de observatorio donde detecta licitaciones con requisitos BIM para edificación e infraestructuras, puesto en marcha con datos desde el año pasado, enero de 2017, hasta marzo de 2018, de su última publicación, y se ve una evolución creciente. Yo ya anticipo que el siguiente trimestre yo creo que va a pegar un bajón importante, porque al final ha entrado una nueva ley de contratación pública y ahora mismo estamos en un periodo que hasta que los que licitan adapten muchas veces sus pliegos a esa ley, pues posiblemente se va a reducir el número de licitaciones en general, no las de BIM en particular, sino en general. Bueno, por cuantificar, eso era el número de licitaciones, por cuantificar económicamente, podemos ver que el trimestre el volumen de licitaciones con requisitos BIM es casi el mismo que el de todo el año 2017, ¿vale? Es decir, esta tendencia que se observa es bastante evidente y también muy superior en edificación que en infraestructuras. Respecto, por enfocarnos un poco en edificación, al tipo de edificación y teniendo en cuenta que también la mayoría de las licitaciones provienen de ciertas entidades regionales que tienen transferidas pues, competencias en materia educativa o sanitaria, pues son efectivamente edificios sanitarios o educativos el mayor peso del target de edificios que ahora mismo se están proyectando o ejecutando haciendo uso de la metodología BIM. Otro indicador que quiero comentar es cómo están pidiendo, en este caso los clientes públicos, que les entreguen las cosas haciendo uso de BIM, ¿vale? Entonces ahí también se ve una madurez en cómo pedían quien ya lo hacía hace a lo mejor 2 años a cómo pide el que pide a día de hoy, ¿no? Entonces he traído 2 ejemplos bastante evidentes, uno es de 2016, donde una consejería, en este caso la Agricultura de Valencia, para un proyecto, un EDAR me parece que era, pues simplemente pedía que se generaran unos planos mediante un software BIM, es decir, algo bastante difuso sin tener unos objetivos bastante claros. A día de hoy nos encontramos que con pliegos de 2018, este es del Metro de Valencia, una licitación de hace relativamente poco, la definición de qué es lo que quiere el cliente es muy superior, porque ya es muy conocedor de qué le pueden aportar y qué es lo que quiere y qué le responde la metodología BIM, ¿no? Entonces ya define unos usos bastante determinados, con sus prioridades, define exactamente para cada tipo de elemento que tenga el modelo
qué grado de información o nivel de detalle, ¿no?, espera. Define incluso un flujo de procesos con todos los agentes que van a intervenir y que hay que seguir. Es decir, vemos que los propios clientes públicos son más maduros a día de hoy. Bueno, por compararnos un poco con nuestro entorno, es decir, bueno, parece que nosotros avanzamos, pero ¿cómo están los demás? Bueno, estos son los datos de una encuesta anual que hace la NBS de Reino Unido, y una de las preguntas que hace de forma recurrente es ¿cuántos profesionales usan BIM? ¿Vale? Entonces, ahora mismo, según sus encuestas, alcanzan el 74%. También es cierto que en 2016 será el 54% y era obligatorio ya en 2016 usarlo en proyectos públicos. Es decir, el que sea obligatorio tampoco quiere decir que todo el mundo lo tenga que usar, porque siempre habrá pues, proyectos privados o proyectos con otras administraciones donde aún no sea obligatorio, ¿vale? Pero efectivamente el 74% es un número bastante respetable. Hay que pensar que también fue en 2011 cuando ellos iniciaron este programa de transformación. En el caso de Francia, que estamos hablando de unos tiempos igual similares a los de España, los datos que tengo son una encuesta que hicieron en marzo de 2017 y de media el 35% de los profesionales usaban BIM, más en la etapa de diseño, podemos ver, que en la etapa de construcción. Vale, a nivel de uso en España no tenemos demasiados datos. Hubo una encuesta en 2016 del Consejo Superior de Arquitectura muy centrada en sus colegiados, donde bueno, pues el porcentaje no era demasiado alto de arquitectos, tampoco era desdeñable. Tenemos una encuesta bastante más creciente de Ibermática con empresas constructoras, clientes suyas. De esta encuesta me fío bastante. Y aquí hablaba que para empresas constructoras ya había un 25% que utilizaban BIM, pero también había un 29% o que habían utilizado BIM en algún proyecto, o estaban con pilotos por lo menos. Algunas lo usaban siempre y otras con piloto. Pero había otro porcentaje bastante importante que de momento no era ni siquiera prioritario, alrededor de un 30%. ¿Vale? Vale, por dar otro indicador más, es a nivel de estandarización, ¿vale? Es decir, que sepáis que el marco legal detrás en relación a, bueno, todo lo relacionado con BIM, pues existe por lo menos ciertas figuras que trabajan para que exista ese marco legal. Tanto a nivel ISO hay un comité sobre BIM, en Europa también un comité CEN, en distintos países, como por ejemplo en España también lo hay, y que en nuestro caso Builder Smart, pues intentamos colaborar con todos estos agentes para ello. Bueno, aquí ya os han hablado de la primera parte, es decir, yo siempre hablo que la estandarización se puede llevar a cabo a 3 niveles, a nivel de objetos BIM, a nivel de modelos BIM y a nivel luego de los procesos BIM. A nivel, bueno, no entro a nivel de objetos que ya os han dicho antes, a nivel de modelos, pues bueno, supongo que Infraestructuras de Cataluña luego comentará algo más, y al nivel de procesos simplemente comentaros que precisamente hay un estándar que es IFC que promueve el intercambio de la información entre los agentes. Y ya es mi última diapositiva, sobre empleo BIM en España y en Europa. Me gusta ir a veces a LinkedIn y hacer una búsqueda en la parte de empleo por la palabra BIM, ¿no? Y entonces te encuentras arquitecto que sepa no sé qué de BIM, ingeniero que sepa tal de BIM, aparejador, o roles propios, ¿no?, que tienen su nombre, ¿no? Entonces, desde el último año nos encontramos que en Reino Unido pues, ha ido creciendo mucho esa demanda. A día de 15 de mayo, hace 2 semanas, había más de 1.200 puestos de trabajo demandados. En Países Bajos también, el número incluso era un poco superior al de Reino Unido. En países nórdicos, que al final son países relativamente pequeños, estamos hablando de alrededor de 200. En Francia alrededor de 800, en Alemania alrededor de 600 y en España casi 100, ¿vale?, a día de hoy. La tendencia creo que es bastante evidente. Vemos en un año un aumento de un 140% en lo que sería la demanda de empleo de profesionales con conocimientos BIM, ¿no? Con lo cual, bueno, pues entiendo que es una oportunidad para los profesionales bastante importante, ¿no? Y más estando en una universidad, pues pensando que bueno, pues que los profesores intenten formar a sus alumnos en la metodología BIM porque les están favoreciendo encontrar su adaptación al mercado laboral. Pues yo antes ponía esto de BIM is coming, pero ya no pongo esto, ahora pongo BIM está aquí, ¿no? Porque todos esos indicadores son bastante
bueno, dan fe, ¿no?, de que ya no tenemos que hablar tan de futuro, sino de presente. Y nada más. Muchas gracias a todos.